Agustín, un millonario conocido tanto por su fortuna como por su corazón generoso, conducía su coche de lujo por las concurridas calles de la ciudad. En el semáforo, un hombre sin hogar golpeó suavemente su ventanilla, con la mano extendida en una petición silenciosa. Sin dudarlo, Agustín bajó el cristal y le entregó un billete de 100 pesos. El rostro del hombre se iluminó. «Gracias, señor. Ahora puedo comprar leche para mi hijo». Agustín sonrió, pero a su lado, la expresión de su esposa, Pamela, era de puro disgusto. Apenas el coche arrancó, ella lo confrontó, con la voz fría como el hielo. «Esa manía tuya de dar dinero a esa gente, ¿cuándo vas a entender que quien vive en la calle es porque ha elegido ese camino?» La discusión que siguió fue el eco de muchas otras que ya habían tenido. Agustín respiró hondo, intentando mantener la calma. «Mi amor, nadie elige vivir en la miseria. La honestidad no tiene clase social». Pero Pamela era irreductible. Su visión del mundo, endurecida por un dolor que mantenía encerrado bajo 7 llaves. «Eres un ingenuo, Agustín. Va a ir directo al bar a comprar alcohol, no leche. Bajas la ventanilla para cualquiera en una ciudad tan peligrosa como esta. Un día, uno de ellos va a meter un arma aquí dentro y entonces será demasiado tarde». Para ella, el mundo era un lugar hostil y la compasión una peligrosa debilidad que ya no podía permitirse sentir. La conversación se interrumpió cuando aparcaron frente a una tienda de lujo. Al salir, los ojos de Pamela se fijaron en un niño de unos 10 años sentado sobre un cartón en la acera. Llevaba unas gafas de sol demasiado grandes para su rostro y se movía con una agilidad sorprendente para recoger una moneda que había caído. Una idea brilló en sus ojos. Volvió al coche. «Quiero proponerte una apuesta», le dijo a Agustín. «Ya que crees tanto en su honestidad, vamos a ponerla a prueba. Deja caer tu billetera, llena de dinero, cerca de ese niño. Si la devuelve, no. Volveré a quejarme nunca más. Si no, dejas esa caridad callejera». Agustín, confiado en la bondad que veía en el mundo, aceptó. Trato hecho. Una apuesta cruel, una prueba de carácter y un niño inocente en el centro de todo. ¿Puede la honestidad florecer donde menos se espera? Si crees en la fuerza del bien, suscríbete al canal y dale like a este video para descubrir el impactante desenlace de esta historia. Lo que Pamela y Agustín no sabían era que el niño en la acera era un fantasma de sus propias vidas, el eco de un dolor que creían haber enterrado hacía 10 años. En una habitación de hospital, la abuela de Pedro, Marta, miró a su nieto recién nacido y sintió repulsión. La neblina blanca que cubría los ojos del bebé no era, para ella, una condición médica, sino una mancha en el linaje perfecto de la familia. Con una frialdad quirúrgica, tomó una decisión que alteraría 3 destinos para siempre. Sobornó al médico, anunció la muerte del bebé a su hija y yerno devastados y, al amparo de la noche, entregó al recién nacido a un orfanato lejano y olvidado. Pedro nació en cuna de oro, pero fue condenado a una vida de miseria por la crueldad de la mujer que debía protegerlo. Pedro creció en un mundo de sombras, aprendiendo a leer el mundo no con los ojos, sino con los sonidos, los olores y la textura de las cosas. El orfanato, con todas sus dificultades, fue el único hogar que conoció, un frágil refugio que se derrumbó cuando la falta de fondos lo cerró, arrojándolo a un niño a las despiadadas calles de la ciudad. La vida en el asfalto era una lección diaria de supervivencia y humillación. Era el dueño de una tienda que lo despertaba con un cubo de agua fría, la mujer elegante que lo insultaba por tropezar con ella, la indiferencia de miles de rostros que pasaban a su lado como si no existiera. No estaba en la calle por elección, como creía Pamela, sino como resultado de una cadena de crueldad que comenzó el día en que nació.
A pesar de un océano de rechazo, la bondad en el corazón de Pedro permaneció intacta. Su brújula moral, forjada en los valores sencillos que aprendió en el orfanato, era inquebrantable. Para él, la honestidad no era una opción, era un principio, la única riqueza que realmente poseía. Encontraba belleza donde nadie más la veía, en la melodía lejana de un músico callejero, en el calor del sol en su rostro, en la rara amabilidad de una mano que le extendía una moneda sin desprecio. Aquel niño, sentado sobre el cartón, era un pequeño faro de integridad en un mundo que solo le había ofrecido oscuridad. Era esa la verdad que Pamela, en su amargura, no podía ver, pero que el alma de Agustín, de alguna manera, presentía. Agustín salió del coche con la billetera de cuero pesando en su mano como un objeto de juicio. Desde el asiento del copiloto, Pamela levantó su móvil, la fría lente de la cámara lista para capturar la prueba de su cínica visión del mundo. No era una espectadora, era la directora de aquel pequeño y cruel teatro de la verdad. Con paso firme, Agustín pasó junto a Pedro y, en el momento exacto, dejó caer la billetera al suelo con un sonido sordo. No miró hacia atrás, siguió caminando, con el corazón dividido entre la esperanza de tener razón y el miedo de que su esposa la tuviera. El niño giró la cabeza en dirección al sonido, sus manos tanteando el cemento hasta encontrar el objeto. La trampa estaba puesta. La cámara de Pamela, implacable, registró cada detalle. El vídeo mostraba a Pedro abriendo la billetera, sus dedos sintiendo el volumen de los billetes. En un movimiento rápido y discreto, casi imperceptible, sacó el dinero, lo guardó en el bolsillo de su pantalón corto desgastado, cerró la billetera ahora vacía y la escondió. Para el ojo que no ve el corazón, la escena era una condena. Era el acto de un ladrón experimentado, eficiente en su deshonestidad. Agustín, mirando por encima del hombro, solo vio que el niño seguía en su sitio, inmóvil, y sintió un peso en el estómago. La decepción era un sabor amargo en su boca mientras caminaba de vuelta al coche, con el silencio de la derrota ya instalándose. En cuanto Agustín cerró la puerta, la sonrisa triunfante de Pamela iluminó el interior del coche. «Te lo advertí», dijo, con la voz chorreando superioridad. Le mostró la grabación. «Mira», ni siquiera dudó. Sintió el dinero y lo cogió. Es su naturaleza, Agustín. La pobreza es un defecto de carácter. El vídeo era la prueba que ella quería, la validación de su mundo, esperanza. Para ella no había otra interpretación posible. La imagen confirmaba su creencia de que la compasión era una invitación a ser engañado y que la bondad, al final, era solo la fantasía de los tontos. La apuesta estaba ganada y con ella el derecho a moldear a su marido a su imagen cínica. Agustín vio el vídeo, la tristeza en sus ojos más profunda que la pérdida del dinero. Era la pérdida de una pequeña apuesta en favor de la humanidad. «Quizás tengas razón», murmuró, con la voz baja, derrotada, y Pamela, victoriosa, hizo ademán de salir del coche. «Voy a recuperar tu dinero. Ese mocoso no se merece ni un céntimo». Pero Agustín la detuvo. «No», dijo con una firmeza sorprendente. «Déjalo. No vamos a humillar a un niño por esto. Es solo dinero». Incluso en la aparente derrota, su compasión innata se negó a morir. Se marcharon, dejando atrás a un niño que ambos creían ahora un ladrón, sin saber que la verdadera prueba de honestidad aún estaba por suceder, lejos de sus miradas. El Lille, coche de lujo, se fue, dejando a Pedro solo con el peso de una fortuna que no era suya. El narrador, ahora su cómplice, revela la verdad que la cámara de Pamela no pudo capturar. El niño guardó el dinero en el bolsillo y la billetera en otro lugar por una razón astuta, nacida de la dura experiencia de las calles. Era más seguro. Si alguien intentaba robarle, no se llevaría todo de una vez. Con el tesoro protegido,
permaneció sentado en su cartón, inmóvil. Su estrategia era simple: esperar. El dueño volverá a buscarla, pensaba, con el corazón infantil lleno de una responsabilidad adulta. Agudizó el oído, intentando filtrar los sonidos de la ciudad en busca de una voz afligida, de alguien rehaciendo sus pasos. Pero las horas pasaron y la concurrida acera no trajo a nadie. A medida que caía la tarde, el hambre, su compañera constante, comenzó a gritar más fuerte. El olor a comida de los restaurantes cercanos era una tortura y el fajo de dinero en su bolsillo parecía quemar. La tentación era una voz traicionera en su mente, susurrando lo fácil que sería. Un plato caliente, una noche en un lugar seguro, zapatos nuevos. Nadie lo sabría nunca. Él, que nunca había tenido nada, se lo merecía. Pero en el tribunal de su conciencia, otra voz, más fuerte y más clara, se alzó. Era la voz de su propia integridad. Este dinero no es mío. La persona que lo perdió debe necesitarlo mucho, y yo no soy un ladrón. La decisión para él era simple, aunque dolorosa. Con el estómago rugiendo, juntó las pocas monedas que había ganado ese día y se acercó a un vendedor de frutas. Compró un plátano magullado y una manzana ablandada, recibiendo a cambio una mirada de desprecio. En un callejón escondido comió su humilde comida, que para él tenía el sabor de la victoria de su carácter. Saciada el hambre más urgente, tomó la billetera de nuevo, sus dedos ágiles y sensibles explorando cada compartimento en busca de una pista. Y entonces lo sintió. Un papel diferente, más grueso y rectangular, una tarjeta de visita. No podía leerla, pero sabía lo que significaba. Era una llave, un mapa. Una nueva ola de determinación lo invadió. Ya no estaba solo esperando. Ahora tenía una misión. Con la tarjeta en la mano, Pedro sabía que necesitaba ayuda. Venciendo el miedo a un nuevo rechazo, regresó al puesto de frutas, donde el vendedor guardaba su mercancía para irse. «Señor, disculpe la molestia una vez más», dijo el niño con la voz baja y respetuosa. «¿Podría leerme lo que está escrito en este papel?» El hombre tomó la tarjeta con un gruñido, pero su expresión de impaciencia se transformó en curiosidad al ver la elegancia del material. Bajo la débil luz de una farola, se ajustó las gafas y comenzó a descifrar las letras doradas. Aquella simple petición de ayuda era un acto de inmenso coraje, una apuesta por la bondad residual de un mundo que rara vez le mostraba esa cara. «Despacho de abogados, Agustín Machado», leyó el vendedor sorprendido. «Calle de las Flores, número 72, centro», miró al niño. «Chico, este es uno de los despachos más poderosos de la ciudad». Pedro no lo sabía, pero el nombre en la tarjeta era el mismo del hombre que, horas antes, lo había utilizado como peón en un juego cruel. La información, sin embargo, encendió una luz de esperanza en su corazón. Agradeció al vendedor y se fue, repitiendo la dirección en su mente como un mantra sagrado. Ahora tenía un destino, una misión. La semilla del giro estaba plantada. El camino para devolver lo que no era suyo lo estaba llevando, irónicamente, de vuelta al origen de su prueba. Mientras Pedro dormía a la intemperie, abrazado a su misión, la cena se servía en la lujosa mansión de Agustín y Pamela. La madre de Pamela, Marta, una matriarca de mirada fría y postura impecable, notó la tensión en el aire. «¿Qué ocurre? Pareces desanimado, Agustín», preguntó. Antes de que él pudiera responder, Pamela intervino con una sonrisa victoriosa. «No fue nada, mamá. Solo una apuesta que Agustín, con su ingenuidad, acaba de perder». Con un placer mal disimulado, narró el episodio de la billetera, presentando el resultado como la prueba definitiva de la deshonestidad inherente a los pobres. Una lección que su marido necesitaba aprender de una vez por todas. La reacción de Marta fue la semilla que reveló la verdadera naturaleza del mal en esa familia.
No solo estuvo de acuerdo con su hija, amplificó el prejuicio con una convicción gélida. Ya era hora de que te dieras cuenta de la verdad. Agustín, dijo con la voz cortante, esa gente no vale nada, son todos un peso para la sociedad. Había en sus palabras un veneno que iba más allá del simple clasismo. Era una repulsión profunda, casi personal. Habló de cómo la familia había ascendido a la élite y de la necesidad de mantenerse puros, lejos de la suciedad del mundo exterior. Un escalofrío recorrió la espalda de Agustín. Aquel no era solo el discurso de una mujer arrogante, era el eco de algo mucho más oscuro. La honestidad de un niño está a punto de chocar con el prejuicio de una familia, pero un mal aún mayor se esconde en las sombras. Si alguna vez has sentido que luchabas contra fuerzas que no comprendías, comenta tu historia y suscríbete al canal para ver cómo se revela la verdad. A la mañana siguiente, Pedro inició su peregrinación. Para un niño ciego y solo, cruzar la ciudad era un viaje épico. Cada acera era un laberinto, cada semáforo un enigma sonoro, cada multitud un océano peligroso. Ignorado por la mayoría, tratado con hostilidad por otros, persistió, guiado solo por la dirección memorizada y por una brújula moral inquebrantable. El dinero en su bolsillo no era una tentación, sino una carga de responsabilidad que llevaba con honor. Aquello no era solo una caminata, era un testimonio de su carácter, el viaje de un alma pura a través de un mundo que insistía en juzgarlo por la oscuridad de sus ojos, sin ver la luz de su corazón. Al llegar al imponente edificio de cristal, el alivio de Pedro duró y un poco. Un guardia de seguridad lo interceptó con la brutalidad reservada a los indeseables. ¿Qué hace un mocoso como tú aquí? ¡Fuera!, gritó el hombre, agarrándolo por el brazo. En el forcejeo, sus preciosas gafas de sol cayeron al suelo de mármol y fueron aplastadas bajo la bota del guardia. Aquel sonido de cristal rompiéndose fue el sonido de su pequeño mundo de protección haciéndose añicos. Y, como si el destino hubiera escrito el guión, en ese preciso instante, Agustín y Pamela entraron el vestíbulo. Se encontraron con la escena, el niño en el suelo, el guardia triunfante. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Pamela, irritada por el alboroto. El guardia soltó a Pedro, que se arrodilló para recoger los trozos de sus gafas, con el llanto atragantado. Movido por una compasión instantánea, Agustín se arrodilló a su lado, y fue entonces cuando el mundo se detuvo. Sin las gafas de sol, vio los ojos del niño por primera vez, la neblina blanca y lechosa que cubría sus iris. La verdad lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Es ciego. Pamela, al reconocer al niño de la apuesta, también lo vio. Su sonrisa cínica del día anterior se desvaneció, reemplazada por una máscara de puro shock. El niño que había filmado y condenado como un ladrón astuto apenas podía ver. La crueldad de su prueba se reveló en toda su monstruosidad, y la vergüenza comenzó a ahogarla. Aún sollozando, Pedro sacó la billetera del bolsillo, la extendió en dirección a la voz de Agustín. «Señor, lo juro, no soy un ladrón. Solo vine a devolver esto. Alguien lo dejó caer cerca de mí ayer, pero como no veo, no supe quién fue». Agustín tomó la billetera con mano temblorosa. La abrió y vio que todo el dinero estaba allí, intacto. El niño ciego, que no tenía nada en el mundo, había cruzado la ciudad entera para devolver una fortuna a un extraño. La fuerza de aquella revelación, la pureza de aquel acto, rompió algo dentro de Agustín. No pudo sostenerse más. Allí, en el suelo de mármol de su imperio, millonario se derrumbó, llorando como un niño, despojado de toda su riqueza, excepto de la lección de humanidad que acababa de recibir. La honestidad de Pedro rompió la armadura de Pamela. La mujer cínica y fría desapareció, dando paso a una fuerza maternal que creía muerta hacía mucho tiempo,
Con una amabilidad asertiva, tomó las riendas de la situación. Calmó al niño, le compró ropa nueva y lo llevó a la mejor óptica de la ciudad, asegurándose de que las nuevas gafas fueran perfectas. Después, en un restaurante, lo observó comer con la voracidad de quien no conocía el mañana, y algo dentro de ella se reconstruyó. Cada gesto de cuidado era un paso lejos de la amargura que la había consumido durante una década. Aquel niño, con su pureza, no solo había devuelto una billetera, le estaba, sin saberlo, devolviendo a ella su propia humanidad perdida. Aquella noche, en la mansión, Agustín encontró a Pamela observando a Pedro dormir en la habitación de invitados. «Es tan bueno verte así de nuevo, mi amor», susurró. Con los ojos llenos de lágrimas, ella finalmente reveló el origen de su dolor y de su transformación. «No sé cómo explicarlo, Agustín. Es como si este niño...» La voz le falló. Agustín, comprendiendo lo que no podía decir, completó la frase, verbalizando el fantasma que acechaba su matrimonio. «Lo sé. Tiene la edad que nuestro hijo tendría hoy». La revelación flotó en el aire, conectando la compasión de Agustín y el despertar de Pamela a la herida abierta de la pérdida del bebé que les fue arrebatado al nacer, una tragedia que moldeó en quienes se habían convertido. Movidos por esta conexión inexplicable, lo llevaron al mejor oftalmólogo del país. El diagnóstico fue de cataratas congénitas, pero vino acompañado de una palabra que Pedro nunca se atrevió a soñar: esperanza. «Existe una cirugía», explicó el médico. «No puedo prometer una visión del 100%, pero sí, podrá ver». Para un niño que conocía el mundo solo a través de sombras y sonidos, la promesa de ver el rostro de alguien, de leer una palabra, era una emoción abrumadora. Las lágrimas que corrían por su rostro no eran de tristeza, sino de una alegría pura y deslumbrante. Sin dudarlo, Agustín y Pamela aseguraron que pagarían todo el tratamiento. Aquel niño ya no era una prueba o un acto de caridad, era una causa, una misión. Aquella noche, sintiendo una oleada de instintos maternales, Pamela subió al polvoriento desván, buscando alguna vieja manta de bebé para darle a Pedro. En un baúl olvidado, su mano encontró un pequeño diario encuadernado en cuero. Era el diario de su madre, Marta. La curiosidad la llevó a abrirlo en las páginas de hacía 10 años, en la época del nacimiento de su hijo. Lo que comenzó como una lectura nostálgica, rápidamente se transformó en una pesadilla. Las palabras de su madre, escritas con una frialdad calculadora, describían no el dolor de la pérdida, sino el horror ante la imperfección del nieto. Con cada línea, una verdad monstruosa comenzaba a tomar forma, y el aire del desván se volvía enrarecido, pesado y sofocante. Pamela cayó de rodillas al suelo de madera, con el diario temblando en sus manos. Las páginas revelaban el cruel plan con sórdidos detalles: la mentira sobre la muerte del bebé, el soborno al médico y el acto final de entregar a su propio nieto a un orfanato lejano para que nunca más fuera encontrado. Las piezas encajaron con una claridad brutal: la edad de Pedro, su ceguera congénita, la conexión visceral inexplicable que sentían por él. No era coincidencia, era el destino corrigiendo una atroz injusticia. Un grito silencioso rasgó su alma. El niño que dormía en su cuarto de invitados no era un huérfano cualquiera al que decidieron ayudar. Era su hijo, el hijo por el que había llorado durante una década. Con el diario en la mano como un arma de la verdad, Pamela y Agustín confrontaron a Marta. En la suntuosa sala de estar, Pamela leyó en voz alta las crueles palabras que su propia madre había escrito, desenmascarando la mentira que había moldeado su vida durante una década. Acorralada por su propio crimen, el cuerpo de Marta no soportó el peso de la verdad. Se desplomó, víctima de un mal súbito, y en sus últimos suspiros la confesión vino:
no de arrepentimiento, sino de puro odio derrotado. La justicia no necesitó veneno. La verdad, por sí sola, fue letal. La matriarca que construyó su mundo sobre una base de crueldad fue consumida por su propia oscuridad, dejando atrás los escombros de una familia que intentó destruir. Corriendo al jardín, encontraron a Pedro jugando, ajeno al terremoto que acababa de ocurrir. Arrodillándose ante él, Pamela lo abrazó con la fuerza de 10 años de anhelo. «Pedro, hijo mío, somos tus padres», susurró con la voz entrecortada. Con lágrimas y palabras que curaban heridas antiguas, le contaron toda la historia, la mentira que los separó, el destino que los reunió. Para el niño que nunca había tenido un hogar, que nunca había conocido el tacto de una madre, la revelación fue la reescritura de su propia alma. El abrazo que siguió fue el fin de una década de luto y el inicio de una vida entera de amor. La pieza perdida del rompecabezas familiar finalmente encajada en su debido lugar. Semanas después, en una habitación de hospital, el milagro final ocurrió. El médico retiró las vendas de los ojos de Pedro. La luz entró, primero como un borrón, luego ganando formas, colores, contornos. Y la primera imagen que su cerebro registró con claridad fue la de los rostros de Agustín y Pamela, sonriéndole, bañados en lágrimas de alegría. «Estoy viendo», susurró, maravillado. «Son hermosos». En ese momento, no solo ganó la visión física, sino la visión de un futuro que nunca supo que podría tener. Y para sus padres, ver al hijo que creían muerto verlos por primera vez fue la cura definitiva, el cierre de un ciclo de dolor y el nacimiento de una felicidad pura. El viaje, que comenzó con una apuesta cínica para probar la deshonestidad de los pobres, terminó con el descubrimiento de que el mayor tesoro, un hijo perdido, fue encontrado a través del más puro acto de integridad. Pamela, transformada por la experiencia, usó su fortuna para crear una fundación que ayuda a niños de la calle y de orfanatos, garantizando que ninguna otra vida sea considerada imperfecta o desechable. La familia, antes rota por el dolor, ahora estaba completa, forjada en la verdad y el perdón, pues la verdadera visión no es la capacidad de ver el mundo con los ojos, sino la de reconocer el valor de un corazón con el alma. Una historia de reencuentro que demuestra que la honestidad puede cambiar destinos. Si tu corazón ha sido tocado por el viaje de Pedro y su familia, suscríbete, dale like y comenta desde dónde nos estás viendo. Difundamos el mensaje de que toda vida tiene un valor incalculable.